Herbert Chávez es un hombre filipino que ha sometido a su cuerpo a unas 26 cirugías estéticas durante casi 20 años con el objetivo de parecerse a su ídolo, el superhéroe Superman. Herbert Chávez asegura que desde que vio una de sus películas cuando tenía tan solo 4 años, Superman se convirtió en su obsesión y desde entonces estuvo rodeado de estatuas de tamaño real de uno de los superhéroes más populares de la historia. En su residencia, situada en la provincia de Laguna, al sudeste de Manila, la famosa S de Superman está por todas partes. Desde la mesa del comedor, pasando por la cortina de la ducha, los vasos, platos, tazas, la pasta de dientes, el cepillo, el champú y hasta la alfombrilla del baño. Cuenta que su sueño siempre fue ser igual a él y por eso hizo todo lo posible para hacerlo. Para ello, Herbert Chávez, de 39 años, ha sometido a su cuerpo a intensos y extremos tratamientos médicos durante casi 20 años para transformar su tez morena y sus rasgos asiáticos en una copia de los de este personaje de cómic, un hombre occidental de facciones marcadas, piel clara y ojos azules. La primera operación fue en 1998 cuando se operó la nariz. En total fueron 26 operaciones de cirugía estética en nariz, labios, barbilla y caderas, así como liposucciones y blancamientos de piel, que le dan un aspecto radicalmente distinto del que tenía cuando comenzó los procedimientos, pero que según el filipino no han sido suficientes. Chávez aún no está conforme con su físico y quiere someterse a una operación para implantarse lentillas azules permanentes en los ojos y a otro procedimiento para alargar sus piernas, una de las operaciones más dolorosas. No obstante, expresa que el dolor para él no es ningún obstáculo y haberse convertido en Superman es un regalo para todos los filipinos. El Superman filipino no quiere hablar de cuánto dinero ha invertido en su transformación, pero se sabe que Herbert se gana la vida con varias tiendas de disfraces en la localidad de Calamba, donde reside, y ostenta también el récord Guinness del mayor número de figuras y objetos relacionados con Superman, 1.253 artículos certificados, aunque él apunta que en realidad son unos 5.000 los que tiene. Su principal objetivo en la vida, sin embargo, dice que es demostrar a los filipinos el verdadero significado de ser un superhéroe, que pasa por ayudar al vecino y ser tolerantes con el prójimo. Quiero lanzar el mensaje de que todos podemos ser héroes, de que todos llevamos dentro esa posibilidad, apunta Chávez, que dice predicar con el ejemplo.